Hermanos, muy buenas tardes ya. Espero que se encuentren muy a gustos, contentos. El Señor nos regaló un día más de vida. Otras personas ya no tuvieron ese regalo, pero quizás tienen un regalo mayor porque están en la presencia de Él. Entonces los que nos quedamos aquí todavía, pues tenemos que luchar por esa tierra prometida. Es una promesa, pero aunque muchos estemos aquí y tengamos la promesa, no todos van a entrar. No todos van a tener ese privilegio de conquistar esa tierra. ¿Por qué? Porque se durmieron. Siempre les he puesto el ejemplo, ¿no? De que ya abordaron, están en la sala de espera, están con su pase, listos para que anuncien que va a despegar el vuelo, pero me dormí y no escuché. Y de repente me doy cuenta que el avión partió sin mí, porque me dormí. Y eso nos pasa en la vida espiritual. Nos dormimos, nos dedicamos más a juzgar, nos dedicamos más a criticar, nos dedicamos más a ahuyentarnos del Señor, creer en otras cosas, menos en lo que dice su palabra. Pero hoy vamos a hablar de un personaje, de dos propiamente, pero primeramente vamos a orar. Padre, en esta mañana, en este día, te damos gracias por la vida, por tu misericordia renovada, porque eres bueno y justo, Señor, porque aunque caigamos, tú nos levantas, nos limpias, nos recibes siempre con tus brazos abiertos. Y hoy ponemos delante de ti lo que has puesto en el corazón, en mi corazón, para que este mensaje sea una semilla que dé esperanza, que dé fruto, que comprometa, que exhorte, que corrija, porque tú utilizas la palabra de muchas formas. En el nombre de Jesús, y para la honra y gloria tuya, Padre, amén y amén. Amén. La vida es un instante. Muchos ni siquiera nacen, mueren en el vientre de la madre. Otros recién nacidos mueren. Otros a la edad de jóvenes, otros adultos, otros ya mayores de edad. Pero finalmente la vida es un instante. Si vemos, teníamos planes o proyectos en enero, ya estamos en julio y más de la mitad de julio. Ya hay una cana más o una arruga más, o ya nos cuesta más trabajo subir la escalera. Pero en todo tiempo Dios tiene un propósito. No olvidemos que Dios tiene un propósito porque nacimos, porque estamos aquí, porque todavía no se ha cumplido su propósito en nuestras vidas. ¿No les da curiosidad saber cuál es el propósito de Dios? ¿O simplemente es venir, sentarme, escuchar, irme y 10 años después seguir iguales? Dios nos pasa por pruebas sumamente difíciles, a todos, por enfermedad, por economía, algún problema legal, familiar, porque perdemos un ser querido, porque nos sentimos a veces perdidos, a veces estamos rodeados de gente, estamos celebrando algo, pero me siento solo y me siento triste, y eso que hay un festejo. ¿Les ha pasado alguna vez? Yo sí lo he experimentado, no sé ustedes, yo sí. Pero desde que Dios entró en mi corazón, hace 18 años, ha sido difícil el tipo de duelo que pasa uno. Cuando yo perdí a mi madre, yo sentí que todo se había acabado, no entendía las cosas y reclamé, que es lo más común, reclamar, cuestionar. Hoy cumple mi padre 5 años de que falleció, pero le di gracias a Dios porque está en su presencia. Fue diferente. Y algún día les platicaré el testimonio. Quizás cuando haya la oportunidad del testimonio, hoy estuve a punto, pero veía que pasaba y dije, bueno, me espero. Es un testimonio muy bonito, pero muy poderoso. Y hablando de poder, Dios es poderoso. ¿Hay duda de eso, de que Dios es poderoso? Y Dios tiene sus proyectos, tiene sus propósitos, y toma a cada persona que Él necesita en ese momento. Buscó a Abraham, habló, lo mandó, porque había una misión con Abraham.
Con José el soñador, con José que habló hace un momento la hermana Martita, tenía una misión. Pasó por unos caminos tremendos, pero él su fe la mantuvo y se cumplió el propósito de Dios. Si tú esperas un momento, si tú te aguantas, si tú realmente tienes valentía, llegará a cumplirse el propósito de Dios en tu vida. Y verás cumplir el propósito de Dios en la vida de tus hijos, de tu pareja, de tus nietos, de toda tu familia, de tus amigos. Porque cuando nosotros nos acercamos, cualquiera de nosotros nos acercamos a alguna persona para decirle, Cristo te ama, Dios te ama, Dios quiere que seas salvo, es porque nos preocupa esa persona. A veces las personas dicen, pues no, yo ya creo en Dios, yo creo en esta manera, respetable. Hay que orar por ellos nada más. No hay que agarrar y decir, yo ya te dije, si no haces caso es tu problema. No es así, mis hermanos. No es así. Pero volviendo al tema de que Dios tiene a cada persona para cumplir un propósito, para cumplir una misión, eso es verdad. Vamos a hablar de dos personajes, Moisés y Josué. ¿Sí? Dos líderes. Si los conocen, han oído hablar de ellos, y son dos líderes. Dos líderes que se destacaron por obediencia, por fe, por valentía y por servicio. Pero siendo líderes y caminaron 40 años, un poquito más de 40 años juntos, eran líderes diferentes. Porque cuando Dios escogió a Moisés como líder para que saliera su pueblo, fuera rescatado Israel de Egipto, Moisés se resistió. Primero dijo, ya soy tardo para hablar, como yo, ¿qué les voy a decir? Además me la tienen sentenciada, yo maté a alguien allá, ¿cómo me vas a enviar? Y dijo Dios, vas. ¿Qué hizo él? Fue. ¿Cuántas veces Dios nos dice, vas? ¿Y qué hacemos nosotros? No vamos. Moisés fue. Y había un liderazgo y tenían lo mismo Josué que Moisés, excepto una pequeña diferencia. Había una pequeña diferencia en ellos. Josué era un líder que armonizaba, que a pesar del temperamento, era un líder que Dios escogió para que en esa travesía que venía, en esa misión, los mantuviera unidos al pueblo. Por eso Moisés era el líder idóneo en ese momento, porque tenía la capacidad, la tolerancia, porque Moisés era como intercesor. Muchas veces Dios iba a enviar su ira, su justicia, y Moisés decía, pues a mí primero, tú me sacaste con todos ellos, no entiendo, ¿qué pasa? Era el tipo de liderazgo que necesitaba, alguien que pudiera conciliar, que tuviera esa facilidad de involucrarse, que tuviera esa disposición de tolerancia. Porque mientras él estaba en la presencia de Dios, el pueblo acá estaba haciendo ídolos. Y le dijo todavía al Señor, Moisés, échate un clavado, mira lo que están haciendo tu gente. Cuando bajó Moisés, ¿cómo estaba? Fúrico. Pero aún así, pidió misericordia para todos ellos. La verdad es que todo ese pueblo de rebeldes, de idólatras, porque confiaban en imágenes, anhelaban la vida de antes en Egipto, incluso la carne, decían. ¿Saben lo que sucedió con aquellos glotones que pidieron carne? Se les concedió. ¿Y qué sucedió? Murieron. Entonces, cuidado cuando pidamos a Dios, y si aparentemente ya recibimos lo que pedí, cuidado, porque muchas veces dice Dios, yo no quería esto para ti, pero si tú lo quieres, adelante. Siempre los invito que lean Proverbios capítulo 1. Quien guste al final del día, al final de la noche, ya léanlo, para que vean cómo Dios dice en algún momento ya, basta, me buscarás, veré tus calamidades y mira, yo no voy a hacer caso, es tu problema, porque cuántas veces te invité y tú te negaste.
¿Cuántas veces a mucha gente se les comparte la palabra y se niegan? Eso ya no es cuestión de uno, nosotros debemos de cumplir llevando esa semilla, la depositamos. ¿Y quién es el que va a florecerla? ¿Quién va a cultivarla? El Señor. No tenemos que hacer más, solo llevar la semilla. Pero retomemos. Moisés, muchos dicen, pero no entró a la tierra prometida. Ok, no entró, y es porque falló. Bueno, si queremos decir que falló, adelante. Él vio la tierra y él cumplió. Porque si vemos en las Escrituras dice que él tenía que llevarlos, nunca dijo que él iba a introducirlos. A veces se nos van algunas cosas, porque Dios tenía un propósito, y en ese momento necesitaba un líder con esas características: conciliador, con misericordia, dispuesto, sacrificado, esforzado. Ese era Moisés. Y tenía a su segundo, que era Josué, que lo acompañaba en todas esas actividades. Pero Josué era un líder militar. Josué era un líder militar. ¿Cómo que era un líder militar? ¿Caminó con Moisés? Sí, y aprendió. Él le enseñó. Pero recordemos que Dios hablaba con Moisés. Moisés tuvo la bendición de tener esa intimidad con Dios. Con Josué, en la palabra dice que le habló una vez, cuando dijo: esta es tu misión, y esto es solo que yo te advierto. Así sencillo. Entonces fue diferente la relación Moisés-Dios, Josué-Dios, pero al mismo tiempo eran utilizados por Dios. ¿Por qué militar? Porque ya no tenía que, Moisés no iba a pelear con nadie más que con la misma gente, y la gente peleaba consigo mismo, porque traía al presente todo ese pasado que destruía. Pero Josué sí tenía que ayudar al pueblo a entrar y pelear por esa tierra prometida. Recordemos que fueron 12 a observar. Muchos dicen espionaje. Bueno, espionaje, pónganle el nombre que quieran, pero fueron a observar qué estaba pasando. De esos 12, cuando volvieron, 10 venían derrotados. Y aquí vamos a ver en la palabra por qué venían derrotados. Algo muy sencillo. A lo mejor ya se dieron cuenta, si no hoy Dios les va a mostrar. Derrotados, asustados, desesperados. Es más, regresemos, nosotros 40 años vamos a caminar, pero vamos a Egipto. Pero Josué y Caleb, ¿qué dijeron? Ahí está el premio, esa es la tierra. Hay leche, hay miel, hay frutos. Sí, pero hay unos gigantes. Sí, ¿y? Nos ven como langostas, nos ven como microbios, nos ven como insectos. Y Caleb y Josué, sobre todo Josué: Dios no nos trajo aquí para derrotarnos, exhibirnos. Si Dios nos trajo hasta aquí y dijo que es ahí donde vamos a entrar, Él está con nosotros. Amén. Hoy Dios te dice que te prepares para entrar y tomes esa tierra prometida. No es la tierra prometida final, cuando vayamos a la presencia de Dios y descansemos y estemos con Él, no. Por lo que te has estado preparando y Dios te ha estado preparando, ese negocio, ese trabajo, esa reconciliación con algún amigo o familiar, porque también para eso se necesita valor, para acercarse y reconocer: me equivoqué, ya perdimos muchos años, quiero que retomemos, quiero que recuperemos tiempo, aún para eso, para recuperar tu salud, porque a pesar de que ya eres prediabético, sigues tomando Coca-Cola. Llegó el momento de prepararte a tomar lo que Dios te quiere dar. Y para eso, Dios le dijo a Josué sencillamente, si recuerdan esas dos palabras: esfuérzate y sé valiente. Y hoy nos dice Dios: esforcémonos y seamos valientes para cumplir con la misión que Él nos tiene, con el propósito que Él nos ha dado. Porque no fuimos rescatados nada más porque sí. Él sabía por qué nos va a rescatar. Él sabe lo que va a poner. Hay gente que en este momento está enfrentando una situación muy difícil, muy difícil.
Algunos piensan que por economía, otros es por salud. Y créanme que entre economía y salud, la salud es un tesoro más preciado que la economía. ¿Cuánta gente con mucho dinero diría, te doy todo lo que tengo si me das tu hígado, o tu pulmón, o tus riñones, o algo que yo necesito? Y esa persona que está sana se está quejando porque no tengo el carro que yo quiero, no tengo la ropa que yo quiero, no compro lo que yo quiero. Tienes salud, tienes vida, tienes familia. ¿Por qué no eres agradecido? Entonces hoy Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Esforzaos por todo lo que viene y valentía para resistir, porque hay días en que decimos, no puedo más. Hay días en que dice uno, no entiendo, no comprendo, llevo tantos años luchando. ¿Qué pasa, Dios? ¿Me has abandonado? No. A José lo vendieron sus hermanos como esclavo. Después fue a un lugar de autoridad. Después lo quiso seducir la mujer de este hombre e inventó toda una telenovela y lo mandaron a la cárcel. ¿Cuántos años pasaron? Pero al final era el propósito, era el camino por el cual tenía que pasar José para que pudiera llegar a ser el segundo en Egipto y alimentar al pueblo de Dios. ¿Cómo sabía Dios? Dios sabe todo. Dios sabía que iba a fallar la gente. Dios sabía que el enemigo en pleno paraíso iba a mover a la gente para decir, mira, yo merezco un trono igual, o si no es que ese. Fueron expulsados, ¿no? Dios no es sorprendido. Dios permite, camina. Al final Él tiene el control y tendrá el control siempre. Vamos al libro de Josué, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Pero antes de eso, me rezo un poquito. ¿Quién era Moisés? Líder conocido por liberar a Israel de la esclavitud de Egipto y por recibir los 10 mandamientos, escogido por Dios. Eran las misiones que él tenía. Moisés pensó que iba a descansar, tenía 80 años, ya tenía familia, ya tenía su vida hecha. Andaba cuidando ahí el rebaño, ¿no? Junto con su suegro, todo. Pero Dios tenía un propósito. Por eso cuando hagamos planes, pregúntenle a Dios primero, ese es mi plan, pero ¿cuál es el tuyo? Para no perder tiempo, para no equivocarnos. ¿Quién era Josué? Fue un líder militar, un hombre con gran fe y valentía, escogido por Dios para introducir al pueblo de Dios a la tierra prometida. Mismo propósito, diferentes misiones. 2 grandes líderes con diferente estilo de liderazgo. Amén. Y dice la palabra, versículo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol. Será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Ahí vamos a hacer paréntesis. Dios, ¿a quién le prometió esa tierra? No a los que iban a entrar, a sus padres. ¿Y por qué sus padres ya no entraron? Habían muerto, ¿no? Su rebeldía les evitó entrar a esa tierra.
40 años quejándose, 40 años rebelándose, 40 años pidiendo. Todos los días les mandaba el maná, pero estaban, ¿sí nos va a dar de comer? ¿Sí nos va a dar de comer? Estamos en el desierto, ¿dónde va a haber el agua? Nos vamos a calcinar, nos vamos a congelar. O sea, queja. Nunca tuvieron que trabajar y comieron 40 años. Pero así es el ser humano. Nos estamos quejando y quejando. Y tenemos un trabajo y me quejo del trabajo. Y no tenemos ese trabajo y me quejo de que no tengo el trabajo. Siempre nos estamos quejando. El día que lleguemos a desarrollar la capacidad de gratitud para decirle al Señor, gracias por lo que tengo. Gracias por lo que tengo. Y hay gente que se burla y dice, pues ¿qué tienes? Pues tengo vida y salud, ¿qué más quieres? Tengo una familia, tengo amigos, sobre todo tengo a Cristo en mi corazón. Tengo un trabajo. Ay, pero estás conforme. Tengo un trabajo, me alcanza para mantener a mi familia, para mantenerme a mí. Ay, ¿a poco andas a gusto en el bochito? Mi bochito ya lo quisieran muchos. Tenemos que dar gracias por lo que tenemos y dejar de estarnos quejando por lo que queremos, porque Dios dice que nos va a dar lo que necesitamos, no lo que estemos pidiendo. Y cuidado que nos vaya a dar lo que merecemos, porque ahí sí nos va a dar un calambre. Entonces aquí, primero, los padres, Dios les dice claramente a Josué, va a entrar a esa tierra que yo le prometí a sus padres, ahora van a entrar sus hijos. Y ya dejamos en claro por qué sus padres no entraron. Amén. Ahí le dijo la primera vez, esfuérzate y sé valiente, Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Como que Dios dijo, a ver, como que te veo titubeando. Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Para que seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás, y solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A ver, dice Josué, me dices que todo me va a salir bien, me dices que nadie me va a poder hacer frente, me dices que no aparte este libro, que lo medite de día y de noche. ¿Cuál es el libro, hermanos? ¿Cuál es la ley? Aquí está. Medítala de día y de noche. ¿Va a haber problemas? Sí. Por eso Dios le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque hay guerras, hay tierras que conquistar, hay guerras que ganar. Y dice, prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero ahora cambió la forma en que Dios le dice. Ya no dijo, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando. Ya no fue sugerencia. Ahora era un mandato, era una indicación, era una orden. Mira que te mando. ¿Qué? Que nos esforcemos y seamos valientes. Vamos a hablar nosotros mismos. Esfuérzate, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Bueno, Dios dice, mira que les mando que se esfuercen y sean valientes. ¿Quiénes? Nosotros. Vamos a esforzarnos y a ser valientes. Cada vez que prendemos el televisor o la radio para oír noticias, ¿qué escuchamos? Muertes, desastres, devaluación, robo, extorsión, violaciones, secuestros, la moneda, los gobiernos, el SIDA, el cáncer, el COVID, todo eso que nos viene a robar la paz. Ese es el enemigo, ese es Satanás diciendo, esto te va a pasar. Yo voy a morir el día que diga Dios, hasta aquí, Ricardo. No por COVID, no por cáncer, no por accidente, no, hasta que diga Dios. Pero mientras me esfuerzo, soy valiente y hago conforme dice la ley para no provocar. Porque cuando no hacemos caso, hay gente que muere muy joven por un accidente, pero ya se le había dicho que no condujera de esa manera. Ya se le había dicho que no siguiera ingiriendo alcohol. Ya se le había dicho que no se drogara. Ya se le había dicho que no robara, que no abusara. Y lo siguió haciendo porque como le sale bien 1, 2, 3 años después le sigue saliendo bien, pero un día
se acabó. Y ya, es lo que llamamos muerte a espada. Y es un aceleramiento. Iba, quizás, si hubiera vivido de una forma correcta, vivir 15, 20 años, pero no lo hizo, se murió. Entonces aquí vemos, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué le está diciendo que no temas ni desmayes? Si todo iba a ser miel. No era así, es que venía una prueba muy difícil. No era fácil. Primero, tratar de convencer al pueblo que tenían que entrar y que tenían que luchar, porque el pueblo tenía miedo. Ellos rasgaron hasta sus vestimentas. ¡Nos van a matar! Caleb y Josué dijeron no, porque tenemos el respaldo de Dios. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo ¿en dónde? Donde estemos. José estaba en la cárcel, la presencia de Dios estaba con él. Moisés se había exiliado, la presencia de Dios estaba con él. Abraham iba por el desierto, la presencia de Dios estaba con él. Daniel, lo metieron a la cueva con los leones, la presencia de Dios estaba con él. Metieron a 3 personas porque no adoraron a esos santos al horno. ¿Y veían a cuántos? 4. La presencia de Dios estaba con ellos. Y ellos dijeron, y hago énfasis en esto, al Dios que honramos nos puede librar. Pero aunque no nos libre, ¿qué? Ellos seguirían honrando a Dios. O sea, me des o no me des, Señor, yo te honro porque eres Dios. Sencillo, eso es convicción. Eso es como dijo estos 2 líderes: fe, dedicación, obediencia, confianza en Dios. ¿Cómo Moisés regresó si sabía que lo podían matar? Confió en Dios, obedeció a Dios. Daniel no cambió su convicción, aunque lo amenazaron de meterlo, y lo metieron a la jaula de leones. Pero a veces los animales tienen más visión, porque los leones sintieron la presencia de Dios, no lo tocaron. Y el hombre a veces no tiene esa capacidad de ver que la presencia de Dios está presente, que está con nosotros o que está con alguien. ¿Sí? No te duermas, no te confíes, porque eso es lo que pone la diferencia si llegas o no a la tierra prometida. ¿Por qué era un líder militar? En la historia sabemos que hubo una familia que se le hizo fácil guardar, esconder unos artículos. Y Dios le señaló a Josué, aquí hay un pecado. Cuando descubrieron, ¿qué dijo Dios a Josué? Cuchilla, pásalos. ¿Qué hizo Josué? Cumplió. Necesitabas, Dios, un líder militar, un líder con esa convicción de obedecer, no cuestionar. Porque cuando hay intercesores dice, oye, no, Señor, pues dale una oportunidad, mira, pues es que quién sabe qué les pasó, no entiendo si ellos siempre han cumplido. Aquí las cosas son de esa manera. Dios en ese sentido sí reclama. Moisés no entró porque cometió una falla. ¿Sí? Pero no por eso Dios se olvidó de él. Él ya tenía su galardón, porque cumplió con la misión. Entonces vemos que era necesario un líder que enfrentara a esos gigantes, que no tuviera miedo a esos gigantes, que inspirara al pueblo a luchar. Porque después de esa tierra prometida hubo lo que fue el darle su porción a cada tribu. Él cumplió también con la misión. Él cumplió con esa misión. Moisés era intercesor, él era ejecutor. Dios nos puede ocupar de diferentes formas a nosotros. Nos puede ocupar para llevar la palabra, nos puede ocupar para llevar despensa, nos puede ocupar para ir a los hospitales, a la cárcel, de diferentes formas. Solo hay que estar atentos a qué es lo que quiere Dios. No dormirnos pensando que hoy estamos bien. Hoy estamos aquí sentados, estamos recibiendo el maná que es la palabra. Ok, Señor, ya estoy listo. Estoy más listo que ayer porque hoy me diste otro alimento más. Hoy me diste otra indicación. Hoy me diste otra herramienta más. ¿Qué debo hacer? Cuando a Moisés le hablaron a través de la zarza, el que le habló fue el ángel.
Se prendió la zarza, le habló el ángel, Moisés se acercó curioso, ¿por qué no se quema la zarza? Cuando Dios vio que Moisés se acercó, fue cuando él le habló, para no confundir esa parte. Fue cuando dijo Dios, Moisés, te tengo una misión. Moisés sabía que era, o se sentía en su carne, en sus fuerzas, que era incapaz de llevar a cabo esa misión. Pero el Señor dijo, tú vas, porque yo voy contigo. Cuando Dios te diga que va con nosotros, no temas, por difícil que parezca. No temas. Agárrate bien de Él. No se separe de ti la palabra, porque aquí Él te va hablando, te va guiando. Cómo enfrentar cada situación. Aquí hay diferentes, si lo quieren ver como indicaciones o como consejos, aquí nos dice cómo enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida. Si lo leemos, si lo entendemos, ahí vamos a rescatar muchas cosas. La primera es entender, como dice 43:2, Él estará con nosotros. Él dice, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, y por los ríos, ¿qué dice? No te anegarás. Y por el fuego, la llama no arderá. ¿Por qué? Porque dijo al principio, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases en cualquier problema, Él está con nosotros. Si lo crees, vas a poder ver. Si tienes esa convicción y esa fe, vas a experimentar la presencia y el favor de Él. Pero solamente bajo esas condiciones. Cuando nos dijo de si su fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, fuera, no del tamaño, sino como un grano de mostaza, no se refería al tamaño. Muchos decimos pequeñita y con eso basta, no, sino a las características de la semilla, que aguanta mucho calor, que aguanta mucho, es muy fuerte, pero también se multiplica mucho. Eso es lo que espera el Señor, que aguantemos ese fuego. Porque el Señor, cuando trabaja con nosotros, es a base de presión. Él nos lleva y nos prueba nuestras capacidades, nos lleva a límites. Y cuando ya brincamos ese límite, viene otro y nos va llevando de misión en misión. Es como la escuela. Cuando pasas tu examen de la secundaria, dices, pues el de la primaria ahorita lo hago rápido. Cuando terminas la profesional, lo de la prepa lo hago rápido. Pero cuando estabas en el momento de prepa, secundaria, decías, ¿y ahora qué hago? Ya no me acuerdo ni cuál es la respuesta. Entonces, en ese momento, Dios nos presiona porque quiere sacar más de nosotros. Y sobre todo, que tengamos la confianza de que Él está con nosotros. ¿Qué fue lo que sucedió? Queda claro que hubieron dos líderes con diferente estilo para cumplir la misma misión, rescatar al pueblo de Egipto y llevarlo y que entrara a la tierra prometida. Dios cumplió, pero Dios fue claro. Esto lo prometió a sus padres, pero a los que van a entrar son sus hijos. ¿Por qué? En otro momento veremos las fallas que hubieron en esa caminata durante 40 años. ¿Qué sucede si nos pasamos ahí mismo, Josué capítulo 1, y vemos versículos 17 y 18? Es algo tan sencillo que resalta o que salta aquí. Y dice el 17, ¿ya están conmigo? De la manera que obedecimos, ¿a quién? A Moisés. En todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. A ver, perdón. Jehová tu Dios, ¿era nada más Dios de Moisés? ¿Era nada más Dios de Josué? ¿Se dan cuenta? ¿Por qué falla la gente? ¿No les ha pasado que algún hermano se acerque? ¿Puedes orar por mí por sanidad? Sí, con gusto. Es que creo que a ti sí te oye Dios. Dios nos oye a todos. Lo que falta es fe, es convicción, es confianza en Dios. Es el mismo Dios. El mismo Dios. ¿O estamos escuchando algo diferente algunos? Quizás los que estén desconectados, probablemente. Porque hay gente que viene a sentarse para estar criticando nada más, perdón que lo diga, para estar juzgando.
Y ya cuando sale, pues como que no me gustó la predicación, como que el que dio el mensaje, como que no me gustó. Pues claro, porque te pusiste en lugar de venir a recibir de Dios, veniste a criticar lo que Dios quería comunicarte. ¿Pasa o no pasa? Si alguno se sintió salpicado, lo lamento. Pero esa es la realidad, hermanos. Vengamos con la convicción de que vengo a escuchar qué maravilla me va a dar Dios hoy. No voy a escuchar nada, me va a dar. Vengo a escuchar qué me va a dar. Porque es mi Dios. No es el Dios del que esté predicando, no es el Dios del que esté tocando instrumento. Pero aquí vemos la primera falla. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. ¿Cómo estuvo con Moisés? Así como que decía Dios a Josué, ahora te das cuenta por qué te digo que te tienes que esforzar y ser valiente. Ve con lo que vas a tratar. 18. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, o sea, los mandamientos de Josué, o era una indicación de Dios, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Ahí le dijeron, esfuérzate y sé valiente. Pero nunca dijeron ellos, nos vamos a esforzar y vamos a ser valientes. Y es tu Dios. ¿Nos pasa a veces o no? Somos muy buenos para decir Dios es bueno cuando estamos tranquilos, cuando estamos en paz, cuando no hay problemas, cuando tenemos salud, cuando todo nos sale bien. Dios es bueno. A ti por algo te está yendo así. Sin darse cuenta que está siendo bendecido, porque dice la palabra que a quien ama a Dios, ¿qué hace? Lo corrige, lo guía, lo desarrolla. Y no quiere decir que no quiera al que está bien en ese momento, pero es como el pueblo. Te estoy dando todo y 23 años después tuve que entregarte a Babilonia porque nunca entendiste. Te metías con otras mujeres, te metías con otros dioses, hacías de todo menos lo que yo tenía, lo que yo te había indicado. Evitemos, hermanos, que en este caminar para entrar a la tierra prometida, ahora sí, ¿cuál es nuestra tierra prometida? Cuando estemos en la presencia de Dios. Para eso estamos aquí preparándonos. ¿Qué espera Dios de nosotros como hijos de Dios, como cristianos? Que seamos fieles, que seamos obedientes, que seamos esforzados, que seamos, y ahí viene una palabra, disciplinados. ¿Por qué disciplinados? Porque para leer, para meditar, se necesita disciplina. Yo siempre veo a mi esposa o escucho a mi esposa cuando me dice a las 5, me voy a leer. Y la vuelvo a ver hasta las 7:30. Ella está de un lado, yo estoy en el otro lado, leyendo. Se necesita disciplina. Porque hay gente, y yo he visto, que hoy trae su Biblia y la Biblia la cuida. Perdón si esta la ven toda rayada y rompiendo. Y llegan a la casa y guardan la Biblia, su escritorio. Para los próximos, dentro de 8 días, la vuelvo a usar. Y hay una necesidad y andamos hablando, ¿quién puede orar por mí? No voy a hablarle al pastor, voy a hablarle al pastor. Primero habla con Dios. Señor, muéstrame en qué estoy fallando. Muéstrame, Espíritu, muéstrame. Llévame a tu palabra, ¿qué debo hacer? Y después pedimos oración, porque para eso estamos, para orar unos por otros, por una necesidad. Pero el primer compromiso soy yo, para no decir, hermana Martita, ¿puede orar a su Dios para ver si me sana? Hermano Polo, ¿puede orar, pedirle a su Dios que me sane? Hermana, ¿puede pedirle a su Dios que me sane? ¿Que no es mi Dios también? Es nuestro Dios. Pero aquí vimos una pequeña falla donde el pueblo dice, así como obedecimos a Moisés, te vamos a obedecer porque Jehová tu Dios está contigo. Entonces, ¿con nosotros no está? Y eso llévenselo para meditar. ¿Dios está conmigo o no está conmigo? ¿Lo creo? ¿Confío? ¿Me puedo comprometer a decir, voy porque sé que Dios está conmigo? ¿O nada más la emoción del canto, la emoción de la palabra, la emoción de esta atmósfera, y cuando salgo me siento otra vez desnudo?
me siento descubierto. ¿Por qué tenemos que estar atentos, hermanos? ¿Por qué tenemos que estar muy atentos? Porque anteriormente, cuando Josué peleó contra personas, ¿no? Contra gente, contra armas, las guerras. Pero fíjense lo que dice Efesios 6:12. Y la palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Nuestra lucha es espiritual. Entonces, aunque corras 20 kilómetros, levantes 100 kilos, tengas armas, no te sirve de nada. Fortalece tu espíritu, fortalece tu corazón, fortalece tu mente con la palabra. Esta es la espada que te va a defender. Esto es lo que te va a dar sabiduría, dirección y protección. Si tú la lees hoy y la guardas para el siguiente domingo, si te funciona, qué bueno. En lo particular, al principio, el primer casi 2 años, agarraba yo y me dijo el pastor que leyera esto. Y siervo de Jehová, ¿les ha pasado? Se adormece uno, porque el enemigo a eso viene, porque no le conviene que estemos despiertos. Si te duermes, pierdes la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. Si te duermes, pierdes la oportunidad de gozar de todos los beneficios que tiene Dios para ti. ¿Que vamos a pasar por pruebas? Sí. ¿Que nos va a doler? Sí. ¿Que vamos a tener pérdidas? Sí. Pero mientras Dios esté con nosotros, y lo más importante, nosotros con Él, lo demás va a ser llevadero y pasajero. ¿Duele la ausencia? Sí. ¿Duele que a lo mejor antes ganaba más y ahora menos? Pues sí, tengo que modificar mi estilo de vida. ¿Tengo una lesión que ya no me deja caminar igual? Sí, pero sigo confiando en Dios, sigo esperando en Él. Hay gente que ha declarado que tuvo que quedar ciego físicamente para ver realmente. Y qué difícil, ¿no? Hay gente que nunca ha sabido lo que es el corredor del cielo, que no sabe lo que es un pájaro, no sabe cómo es un perro, se lo pueden describir, pero que lo vea, ¿no? Porque es ciego. Nosotros tenemos esa bendición, podemos ver, podemos palpar, podemos caminar, pero hay gente que deposita su confianza en lo material. Te aviso, hermano, si tu confianza está en lo material, ya tienes tu recompensa. Si tu confianza está en Dios, ya tienes tu recompensa. Y eso es lo que yo les puedo invitar, que hagamos una reflexión. ¿Quiero ser un verdadero cristiano? ¿Quiero ser un verdadero guerrero? ¿Cómo comienzo? Temiendo a Dios, porque el comienzo de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Obedeciendo a lo que me dice Dios, porque muchos conocemos y creemos en Dios, pero no le obedecemos. Sí, yo sé que Dios es bueno y poderoso, pero no le obedezco. Sigo practicando las mismas cosas que no le gustan a Dios. Me sigo comportando igual, hablando, pensando igual. No se ve un cambio. Entonces, ¿tú crees que Dios va a caminar contigo así? ¿Cómo ve Dios al soberbio? De lejos ni se le acerca, ¿no? Quiere decir que la presencia de Dios ahí está, pero no camina con el soberbio. ¿Qué hace con el tibio? Lo vomita. O sea, Dios también pone condiciones. Si puedes ver, si puedes creer, el que tenga oídos, ¿qué? Que oiga. O sea, Dios dice, sí, esto va a ir para ti, sí, solo sí, cumples con esto. No que Dios es bueno, claro que es bueno, pero Dios necesita gente con convicción, gente comprometida.
no gente comodina, que solo cuando me va bien creo que hay un Dios bueno y cuando me va mal creo que Dios es malo. ¿Han escuchado esas expresiones? Yo sí las he escuchado. Dios es bueno, hermanos. Que a veces vamos a pasar por pruebas y nos va a doler, sí, pero somos todos. No crean que dijeran, es que todo le cae a este pobre. No, todos en algún momento. Pero Dios te pasa por esa prueba porque más adelante te va a usar para que seas tú quien le des fuerzas al que está pasando por algo que tú ya pasaste. En algún momento te puede decir, yo pasé por lo mismo. Yo enfrenté esta situación. ¿Qué hiciste? Confié mucho en Dios, oré, me mantuve. Porque ese es el otro punto. Después de disciplina es mantenerse. No podemos ser como las olas que vamos y venimos. Yo me mantengo, como se mantuvo Daniel, como se mantuvieron los 3 que entraron al horno, como se mantuvo Moisés, como se mantuvo Josué, como se mantuvo Pablo, como se mantuvieron los apóstoles y como se han mantenido todos aquellos que han sido llamados para una misión de Dios. David, Samuel, Ruth. Todos tenemos una misión. Y muchas veces decimos o declaramos, quisiera que Dios me usara como usó a Moisés. Aguántame, pero si no has podido pasar lo que ahorita te estoy dejando y ya quieres ser como Moisés, te estás quebrando, estás llorando por lo que estás pasando y ya quieres ser como Josué o quieres ser como David. Hermanos, todos somos diferentes y muy especiales para Dios. En nuestro estilo, con nuestra convicción, con todo, somos diferentes para Dios. No tenemos que ser como el hermano o la hermana de al lado. Ay, es que ella o él ora muy bonito y yo oro feo. No importa, Dios te escucha. Es que él está guapito y yo estoy todo feo. Dios no está viendo tu físico, está viendo tu corazón. Por eso podemos vernos muy espiritual, muy religioso. Sí, Señor, gloria a Dios. Y por dentro, ay, ya que acabe el partido. ¿Qué creen que va a pasar con esa gente? Dios está viendo el corazón. A Él no le vamos a engañar. Hermano, esfuérzate y sé valiente. Es lo que este día te dice Dios. Hay prueba, pasaste, estás pasando o vas a pasar. Esfuérzate y sé valiente. Ten fe. Ten convicción, mantente, ten disciplina, no juzgues, no critiques, no cuestiones. Pídele sabiduría a Dios para que te muestre, pídele que te fortalezca en lugar de reclamarle. Y verás que tu vida va a cambiar. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, en esta tarde te doy gracias, Señor, por ese maná que has derramado, el cual tomamos para alimentarnos. Gracias por la enseñanza, Señor. Y yo te pido en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, que quites de nuestro corazón y de nuestra mente todo aquello que nos estorbe, para que nuestra fe sea fuerte, para que seamos fiel, para que tengamos convicción, confianza en ti, Señor. Quita todo lo que nos estorbe, Señor. No nos permitas apartarnos ni a diestra ni a siniestra, Señor. No nos permitas que nos soltemos de tu mano. Al contrario, permíteme estar abrazado de ti, caminar aún en medio de las llamas, del fuego, abrazado de ti, porque tú has prometido que siempre estarás conmigo. En el nombre de Jesús y para la honra y gloria tuya, Padre. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.